científico, era bastante complejo poder determinar esta relación, es decir, no era igual la relación entre una y la otra. Por lo tanto, entonces se analiza y se intenta desde esta actividad, particularmente las actividades de práctica de laboratorio, cómo puede estar incidiendo en la promoción de las habilidades de pensamiento científico. Otra de las cosas que también recogimos al hacer un focus group con los estudiantes y preguntarle precisamente acerca de la pertinencia y qué tan apropiadas resultaban las prácticas de laboratorio de esta asignatura en particular, y se determinó que se necesita entonces una contextualización para poderlas realizar, particularmente por la característica misma de la formación que estamos, en este caso, futuros profesores, y solicitaban se pudiese realizar también la aplicación en los futuros colegios de cualquier naturaleza. Me refiero a cualquier naturaleza a dependencia administrativa, particularmente colegio municipal o colegios particular subvencionados. También encontramos otra situación que explicitan los estudiantes o declaran en este caso, que cada profesor tiene una forma muy distinta de evaluar los informes de laboratorio y los resultados. Esto hace entonces que sea mucho más complejo poder comprender las intencionalidades mismas de las prácticas de los laboratorios y por lo tanto, qué se esperaría con cada una de ellas. Entonces, a grosso modo encontramos estas situaciones en particular, de ahí entonces que se logró o se logra en este caso acerca de qué pasa entonces en los laboratorios con actividades experimentales. Discúlpeme un segundo. Entonces, perdón, un segundo, y en el laboratorio y en esas actividades experimentales también nos hacíamos la pregunta, dada la característica del laboratorio de química orgánica, en que se utilizan reactivos de alto impacto, muy nocivos para la salud, generalmente se realizan son actividades experimentales o demostrativas o tipo ilustrativas en este caso, pero que se requiere poder profundizar acerca de estas habilidades de pensamiento científico, en particular unas que por ejemplo, formular preguntas investigables, realizar hipótesis, variables que son un poco todavía más complejas aún para este tipo de estudiantes. Una característica muy marcada es que es una escasa participación del estudiantado, me refiero en cuanto a la misma aplicación también de la práctica y lo que se espera con este tipo de actividad experimental. Un descenso obviamente en este tipo de habilidades cognitivas que son necesarias para poder ilustrar el tipo de actividad ilustrativa o el tipo de actividad experimental y cómo entonces está en dos vías, en este caso sujeta. Una, a una intencionalidad dirigida hacia la técnica como tal, que interesa en el laboratorio, y la otra hacia una manipulación de los implementos de acuerdo a cada una de las prácticas. Esto nos hacía pensar entonces que también existía una necesidad de por lo menos plantear tipos de actividades experimentales que estuviesen en concordancia o por lo menos cercana a la realidad de las instituciones escolares, dado que nuestros futuros profesores van a atender instituciones de educación media, es decir, de primero a cuarto medio o en otros países que se conoce también como lo que es el bachillerato, en este caso primero medio o noveno grado, décimo grado y 11 grado. Es decir, en Chile es lo mismo que primero, segundo y tercero medio. En ese caso, claro, este uso de reactivos también pues estaría obviamente a una revisión constante, de tal manera que pudiese cumplir este tipo de exigencias y que nosotros como equipo también nos preguntamos acerca de esta posible uso. Otra de las cosas es que efectivamente en las prácticas encontramos que el tipo de evaluación que se hace a las actividades experimentales. Generalmente existe un control de entrada con unas preguntas acerca de lo que el estudiante pueda conocer o tenga conocimiento de la misma práctica, los diagramas de flujo, informes de laboratorio como tal, el informe que es propio y característico en que aparecen o distribuido en una estructura muy particular en la que se señala
los materiales, reactivos, el procedimiento, algunas observaciones, conclusiones y la bibliografía como tal. Y algunos reportes de entrada o lo que llaman de salida de pruebas de ciclo. Entonces, en esa medida dábamos cuenta que si bien es cierto, existe un tipo de evaluación, en este caso sumativa, pero que también queríamos entonces revisar cómo este tipo de evaluación también podía o aportaba hacia la construcción de un contenido científico particular que se esgrime en la práctica de laboratorio, pero al mismo tiempo se movilizan habilidades de pensamiento científico. Bien, pero otra cosa que hablábamos nosotros es que necesitábamos profesores en formación con un dominio conceptual muy profundo, pero al mismo tiempo, como lo mencionamos, que fuesen capaces de promover este tipo de habilidades de pensamiento científico, dado que los mismos y los propios nuevos estándares ahora de formación inicial docente que hay en Chile, junto con el marco para la buena enseñanza y las bases curriculares, exigen que un profesor también, particularmente los últimos, tengan estas competencias para poder desarrollar efectivamente pues, y dar cumplimiento a cada uno de ellos. Ahora, se espera que un profesor también con un tipo de dominio conceptual sea capaz de poder generar actitudes o también de promover las actitudes positivas hacia el aprendizaje mismo de la ciencia, hacia el quehacer propio de la ciencia, y por lo tanto entonces estas ideas se conectaban aún más de cerca con los hallazgos de la anterior diapositiva que habíamos comentado. Ahora, de otro modo, en este caso, si un profesor necesita un dominio conceptual y también estas otras situaciones, también se requiere y debe destacarse por desarrollar ciertas capacidades culturales, también reflexivas de su práctica, reflexivas de una actividad propia de laboratorio que complementa o también eh, es parte de esta apreciación y de esta forma de aprender acerca del conocimiento científico en particular. Entonces, veíamos que en la malla curricular, sí, claro, se exige, particularmente en este caso, como les comentaba, de las bases curriculares para la educación media y también para la educación básica, la necesidad de un abordaje y la comprensión de fenómenos naturales, por lo tanto era necesario también que se diera respuesta a esta intencionalidad y a esta comprensión misma y de aquellos fenómenos que, pues, naturales que pueden ser químicos o físicos, biológicos, y de qué manera entonces se iba a responder desde la misma comprensión de la química orgánica. Por lo tanto, hay muchas cosas también que están en auge. Entre ellos se hablaba que, y se reconoce en estas mismas bases curriculares, la importancia que tienen enfoques, en unos enfoques entre ellos la indagación científica y particularmente que apoya también la experimentación como tal. Bueno, en este caso pues lo vemos desarrollado aún más en aquellos planteamientos que hacen acerca de las ideas de la ciencia y de cómo hoy en día a partir de esa estructuración desde los modelos mismos, valga la redundancia, los modelos estructurantes de la química y la biología en particular, hacen que sean actividades necesarias y centrales para poder desarrollar esto. Un dato no menos importante que discutíamos como equipo en este caso es cómo poder lograr efectivamente si un profesor está o en este caso en formación, un estudiante también de otras disciplinas tiene este dominio conceptual, pues ¿qué se supone entonces que pueda pasar? Que él se apropie realmente de un lenguaje científico y por lo tanto tenga una comprensión acerca de este tipo de lenguajes científicos. Y para ello pues lo podemos hacer de muchas maneras. Nosotros hemos optado por la escritura académica, que es la segunda parte de este proyecto, de la cual estamos ejecutando y que muy prontamente los estaremos invitando a conocer los resultados. En este caso, nos preguntábamos entonces de este gran abanico de diagramas o en este caso de estrategias didácticas y con estas necesidades que hemos compartido hoy, el día de hoy con ustedes, ¿cuál de ellas era la más apropiada? Sabiendo que también promovemos formación en estudiantes universitarios con una característica en una facultad misma y propia de ciencia que genera conocimiento, duro conocimiento de vanguardia y particularmente en esta área de alta complejidad para el aprendizaje. Por lo tanto, al revisar también el tipo de literatura, nos comprometimos y dimos cuenta, analizarla, que el diagrama heurístico puede favorecer esas habilidades de pensamiento científico.
Entonces nuestra pregunta de partida es si ese diagrama heurístico va a favorecer las habilidades de pensamiento científico en esta asignatura de Química Orgánica 1 para nuestros futuros profesores. En ese sentido, tenemos como consideraciones teóricas una con respecto a las actividades experimentales, que definitivamente cualquier persona que se forme en una facultad de ciencia o una facultad como la de nosotros de química y biología, son esenciales las actividades experimentales o prácticas de laboratorio. Ya están muy bien reconocidas desde hace más de 3 décadas sobre su importancia, pero que aún siguen siendo eh, eh, de muy buena manera los objetivos muy distintos en cuanto a la implementación misma en el espacio académico que se realice. Y la otra es que el diagrama heurístico es una estrategia que potencia estas habilidades, habilidades de pensamiento científico, pero particularmente una es que es la argumentación. Claro, a nosotros en este caso, quiero hacer esa diferencia, nos interesaba poder promover todo el tipo de habilidades, en este caso, como lo vamos a detallar un poco más acerca del instrumento que hemos aplicado para ello. Tenemos aquí algún ejemplo de lo que es estos modelos de profesor Chamizo, que es profesor de la Universidad Autónoma de México, que esta literatura me sirve muchísimo para ¿qué? Para poder explicar acerca de cómo coinciden el mismo diagrama heurístico en cuanto a sus partes. Entonces, lo que ustedes están viendo ahora es un ejemplo de lo que es el diagrama heurístico, que se presenta en solo una hoja, puede ser una hoja tamaño oficio, una hoja tamaño carta, pero que tiene diferentes elementos. Los elementos básicos de todo diagrama heurístico son, otra cosa que olvidaba también comentarles, el diagrama es un complemento de lo que es la heurística de Gowin. Sí, pero que se caracteriza por muchas razones o por muchas cosas, entre ellas la argumentación científica que lo moviliza en profundidad, incluso se puede también hacer otro apartado que esté solo dedicado a ello, pero que en este caso se parte y que debe o que tiene los siguientes componentes. Tiene la primera parte que son los hechos, es decir, que se refiere a cuál va a ser la situación o fenómeno a estudiar, qué ocurre o qué ha ocurrido para que ello sea necesario y muy pertinente de hacer la consulta o la práctica del laboratorio en este caso, cuál es la pregunta de carácter investigable preferiblemente que se puede desarrollar con ello, y ustedes observan en la parte izquierda dos cosas. Aquí entra a dividirse el diagrama como la heurística. En la parte izquierda encontramos los conceptos y en la parte derecha lo metodológico. En la parte izquierda, en cuanto a conceptos, se tienen tres cosas importantes, que es cómo se usaría ese tipo de concepto que se va a desarrollar o que se está desarrollando con la práctica, qué tipo de lenguaje es el propio para considerarse un civil. Nosotros lo adaptamos igual a las palabras clave que utilizamos, por ejemplo, para la escritura de un artículo científico, y aquí es donde cabe muchísima relevancia con respecto a qué modelo de la misma ciencia dura explica ese hecho que hemos preguntado. Es decir, que este tipo de modelo, esta respuesta que está aquí, como ustedes lo observan en este ejemplo, acerca de solubilidad, permite responder entonces a la pregunta cómo se puede elegir correctamente un par de disolventes adecuadamente. Claro, aquí vemos, este es un ejemplo textual de un estudiante en el que hace falta un poco más de elaboración escrita de la pregunta, pero que de todos modos este mismo modelo de solubilidad permite dar cuenta de esto. Ahora, me devuelvo un poco en la parte de atrás para explicar acerca de los modelos. Por ejemplo, en ácido, en química orgánica es muy importante el concepto de ácido base. Por lo tanto, al tener algún tipo de prácticas de laboratorio que den cuenta de estos modelos ácido-base, nosotros podemos explicar la pregunta que se plantea con la práctica desde estos modelos, el de la OECR, el de Arrhenius, bueno, depende cada uno de Bronsted, Lewis, etcétera, que puedan dar cuenta entonces de esta futura explicación a la pregunta que el estudiante ha planteado. En ese sentido, consideramos entonces que estos modelos son representaciones que hace mismo o que la ciencia hace acerca de un fenómeno. Por lo tanto, son muy útiles al momento de explicar y poder conectar las diferentes relaciones que existen entre el modelo y ese hecho que pretendemos entonces estudiar en su momento como tal. Ahora, la práctica, en la metodología, perdón, es propio y muy característico. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado es que sigue siendo
una mayor dificultad al momento de organizar los datos y sobre todo procesar los datos y cómo poder obtener diferentes resultados en relación y con relación a la pregunta y a los hechos. Claro, esta es una forma en que el mismo profesor Chamizo ha adecuado su diagrama heurístico. Nosotros, como les comentaba, hemos hecho algunas adaptaciones de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes y que se ha validado también con expertos y con los mismos estudiantes el mismo instrumento. Por ejemplo, en metodología consideramos cómo se procesan esos datos, cómo se obtienen estos resultados, qué lenguaje en este momento gráfico es el propio para poder dar cuenta de estos resultados de una manera óptima en relación al hecho. Aquí faltaría la variable y la hipótesis, y cómo entonces puedo relacionar este tipo de análisis y conclusiones en esta medida. Algo muy importante, que a diferencia del planteado por el profesor Chamizo, nosotros hemos agregado un componente que es la autoevaluación. En este caso, la autoevaluación está mediante pregunta dirigida, en el que el estudiante se sitúa sobre dos cosas. Una, sobre cómo se ha promovido o cómo se siente él con respecto a la habilidad de pensamiento científico que pretendemos movilizar con el diagrama heurístico. Y dos, cuánto ha aprendido acerca de ese tipo de conocimiento disciplinar que ha permitido relacionar con respecto al hecho científico en esta misma. Ahora, para ello, si bien es cierto es una propuesta del profesor Chamizo, entonces nosotros nos planteamos otro componente, y es esa relación que pueda existir entonces entre la práctica de laboratorio orgánica, que como veíamos en estos antecedentes, genera bastante contaminante. Entonces, cómo este tipo de prácticas que habían sido siendo o son o eran en estos momentos mejor muy tradicionales, podían cumplir o por lo menos acercarse a estos principios de química verde como los que están observando. Entonces, en esa medida, la selección de las prácticas de química verde para nuestros futuros estudiantes cumplieron la mayoría de estos principios que se pueden consultar, y los plantea su grupo de anastas y los demás investigadores. Por lo tanto, entonces teníamos como varias metas al mismo tiempo, ¿cierto? Que se aproximaran al conocimiento teórico, al conocimiento práctico, a la actividad propia del trabajo científico, pero que estuviese incluido estos principios de química verde para poderlos de cierta manera dar un poco más de respuesta hacia la aplicación que ellos pudieran tener en sus futuros establecimientos escolares. Entonces, pues bien, hicimos la intervención en este caso. Como lo comentábamos, nuestra pregunta estaba en qué tanto podía ser favorable hacia la promoción de estas habilidades de pensamiento científico. Por lo tanto, esperábamos que se pudieran promover, y para ello pues tratamos 5 aspectos en específico que estaban relacionados para la intervención. Uno de ellos fue caracterizar percepciones acerca de los estudiantes o en los estudiantes sobre las prácticas de laboratorio, que ya he venido comentando un poco más de cerca sobre estos resultados. También caracterizamos las habilidades de pensamiento al iniciar y al finalizar, es decir, como un pre y un post de la intervención. Identificamos las temáticas más recurrentes y pertinentes para establecer la relación entre teoría y práctica antes y durante la intervención. Cada una de las prácticas que se proponen en este caso y que compartiremos ahora fueron también validadas por el experto, en este caso nuestro profesor Isidro Almodóvar y David Leal, quienes validaron la práctica misma en el laboratorio, y luego revisamos el efecto que pudiera tener ese diagrama. Bueno, tenemos pues muestras, algo muy propio o característico mejor de las carreras de pedagogía, es el número de estudiantes un poco limitado. Lo hicimos con 12, 8 mujeres, 2 hombres. Todo la recolección de datos en una primera parte para poder identificar las habilidades de pensamiento científico lo hicimos a través de un video que muestra precisamente estas etapas acerca de cómo se desarrolla la misma actividad científica. Y además de esto, que el instrumento, en este caso del mismo diagrama heurístico, como también la pauta de evaluación, entonces se valida semánticamente con un grupo de 17 estudiantes que también habían cursado el ramo o la asignatura de Química Orgánica 1, para luego validar estas actividades experimentales y hacer la aplicación de la rúbrica de evaluación que teníamos en su momento.
El tratamiento de los datos lo hicimos entonces con tablas de contingencia y chi cuadrado en particular. Ahora, ay, perdón, me salí. Pero voy a volver a compartir lo que quería era pasar la diapositiva. Como les decía, entonces antes de la implementación, algunas de las características que se tenían en cuanto al producto final, que era el reporte del informe mismo, durante la intervención. Entonces, claro, esto fue cambiando de tal manera que se incluyeran pues algunos elementos propios de las habilidades de pensamiento básicas, de pensamiento científico dado caso, y en el que los estudiantes entonces tenían que cumplir estas 3 etapas, se puede decir. Una de ellas es el trabajo previo, es decir, antes de llegar al laboratorio, el estudiante conocía, claro, cuál iba a ser la temática del laboratorio, pero al mismo tiempo qué fenómeno luego le permitía dar cuenta de el resolverse con él en la práctica misma. Por lo tanto, entonces hacían un acercamiento conceptual a estos elementos clave y al mismo modelo que iba a permitir desarrollar y a dar mayor coherencia con lo que se estaba trabajando en la práctica de laboratorio. Por lo tanto, durante esta práctica de laboratorio, que es recordemos que es una hoja, en esta hoja, en la parte de arriba, el estudiante, lo que una vez llegaba al laboratorio era plantear esta pregunta con respecto a la información que ya tenía previa de ello, lo mismo plantear la pregunta, las hipótesis posibles de trabajo y las variables. Algo muy característico de las prácticas que tenemos, como en todas partes, yo creo, es que estas prácticas son en grupos. Se realizaron grupos de a tres personas y que iban analizando cada uno de estos elementos para un resultado mucho más favorable en la misma práctica. Y posterior a eso, entonces, obviamente se recogían los datos, ellos organizaban los datos, la información, cómo se iba estructurando cada uno de estos elementos que se tienen con respecto al diagrama heurístico, y algo característico que nosotros incluimos en este caso fue que cada uno de estos elementos, como el hecho, la variable, la pregunta, el diseño metodológico, el procedimental, lo orientamos con preguntas de tal manera que sirvieran de una orientación para precisar mucho más acerca de ese tipo de respuestas que nosotros estábamos esperando. En este caso, claro, incluimos también la evaluación. ¿Qué encontramos entonces? Lo que comentábamos acerca desde esas voces y percepciones de los estudiantes, acerca de la poca relación entre la teoría y la práctica, temas un poco distintos entre uno y el otro, necesitaban que fuese más declarativo qué tipo de habilidad de pensamiento científico entonces es los que estaban encontrando o podían encontrar con la práctica de laboratorio, la necesidad de prácticas mucho más contextualizadas en la asignatura como tal. En fin, destacamos en este caso 8 percepciones, como ustedes están observando, y algo muy importante, claro, teniendo en cuenta, como lo hemos conversado también en su momento, y es que era también relevante el pensar, sobre todo por la característica de la formación que tuvimos de personas, es decir, de formación de profesores, pensar que este tipo de práctica de laboratorio también necesita de una planeación, así como una clase necesita planeación, así como una actividad, por ejemplo, una conferencia necesita una planeación, lo mismo de la práctica de laboratorio, de tal manera que pudiera luego apropiarse en la mejor manera posible de la estrategia como tal. Las temáticas más pertinentes, como observamos, entonces, dando respuesta a estas intencionalidades muy específicas, al revisar la práctica, encontramos que era tradicionalmente 6, más centradas en el contenido y en la misma técnica a aplicar, como podemos observar ustedes, o pueden observar, perdón, en la parte izquierda, y en la parte ahora, los resultantes una vez que ha sido, en este caso, revisado cada una de las prácticas y cómo podíamos responder cumpliendo a estas mismas demandas y también nuevas perspectivas que nosotros queríamos agregar a la práctica, entre ellos los postulados de la química verde. Entonces tenemos como el antes también de los prácticos de laboratorio y luego con la intervención. En este caso, por ejemplo, bueno, llama la atención, la primera sesión hicimos la taller de habilidad de práctico, de pensamiento científico,
el objetivo que se hizo, por ejemplo, para determinar acidez y basicidad orgánica con aspirina y ácido algínico. Hay un laboratorio de isomerización que se dividió en dos partes, de tal manera que estos dos se pueden aplicar en las instituciones escolares particularmente. Entonces, buscábamos, como bien lo pueden leer también al lado del derecho, que fuesen muy relevantes también para la teoría, que permitieran aplicar algún tipo de técnicas, menos peligrosidad posible, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, y que fuesen aplicables en las instituciones escolares en particular. Entonces, bueno, aquí eso es un dato, algunas consideraciones de la práctica de innovación, que ya lo hemos recalcado un poco, pero a manera de síntesis, qué se hacía en cada una de las propuestas o antes de este tipo de intervención, durante la intervención y algún ejemplo, en este caso, de la misma práctica. Bien, ¿qué encontramos en este caso con respecto a las habilidades de pensamiento? Cada una de las que ustedes observan, especialmente de lo que es del 2 al 8, entonces la primera, claro, habla o está referenciada a lo que es el hecho, a la pregunta, a la hipótesis, a la variable, al procedimiento, al análisis, a la conclusión y a la escritura. En particular, observamos nosotros que aquí hay un menos del 50%, entonces estaría desarrollado estas habilidades tan necesarias que requerimos. ¿Qué pasó? Una vez que hizo el resultado, entonces obtuvimos que entre un 45 y un 50%, o más del 50%, con este gráfico podemos emitir que efectivamente el diagrama heurístico ha tenido por lo menos un interés y también ha movilizado en cierta manera las habilidades de pensamiento científico. Un poco más detallado al detenernos en la aplicación tanto de la prueba de diagnóstico como en el laboratorio, en los diferentes laboratorios, particularmente del 1 y el 2. El color azul es la prueba de diagnóstico, el color rojo el laboratorio 1 y el color 2 verde es el laboratorio 2, perdón. Observamos lo mismo, mantenemos el mismo tipo de habilidades acá de pensamiento científico y observamos que si hay una gran todavía diferencia de preocupación, sobre todo con algunos niveles, especialmente lo que tiene que ver con escritura y particularmente con hipótesis, la identificación y elaboración de hipótesis, y también lo mismo pasa en la relación entre las variables y dar cuenta de este tipo de variables en el procedimiento como tal. Claro, tenemos bastantes, diría yo, un resultado bastante alentador con respecto a cómo puede, en este caso, el diagrama heurístico, en este tipo de prácticas, ser tan potente para poder desarrollar las habilidades de pensamiento científico, en este caso que se hizo en particular. Bueno, también otro de los aspectos importantes que permite el tipo de intervenciones, los modos de evaluar. Como lo decía, antes había de controles de entrada, diagramas de flujo, bueno, son muy importantes obviamente en un laboratorio, pero que de todas maneras al poder establecer estas formas de evaluar acerca de los diagramas heurísticos y las pruebas de ciclo, que son las pruebas finales, permiten entonces poder desarrollar un poco más detenidamente y especialmente en profundidad acerca del contenido que se desarrolla en la práctica. Eso. Además de, claro, la práctica tradicional está centrada un poco más en el contenido, con el diagrama rescatamos no solamente la habilidad, sino también el contenido en ese mismo, al mismo tiempo que rescatamos esta percepción más positiva de empleo y de relación coherente entre la teoría y la práctica de un contenido de química orgánica en particular bastante complejo. Tenemos todavía muchos desafíos, entre ellos, como les decía, uno de las mayores dificultades que tuvimos al aplicar el diagrama heurístico tiene que ver con el desarrollo y promoción de la formulación de las hipótesis, que de todas maneras hay estudios de todas maneras que reportan cómo solo investigadores se encargan de analizar qué sucede con las hipótesis o con las preguntas de carácter investigativo o preguntas de carácter explicativo, incluso también que este diagrama, lo que estamos haciendo en la segunda fase, en qué niveles de argumentación entonces los estudiantes dan cuenta o se puede dar cuenta con este tipo de estrategia didáctica innovadora. Otro gran desafío, como les comentaba, es la capacidad de generar preguntas investigativas.
bastante dificultad se tuvo cuando se intentaba generar este tipo de preguntas relacionadas con el hecho y al mismo tiempo que la pregunta, una de las respuestas era posible dimensionarla hacia esa característica propia del modelo. Es decir, cómo era posible que lo que presentamos ahora de ácido base, algún tipo de estos modelos me permitía explicar mejor, con mejores argumentos específicamente, la respuesta hacia la pregunta que se había planteado. Y obviamente lo que tiene que ver con escritura académica, como lo estábamos viendo. También es otro punto que estamos tratando en nuestro segundo proyecto de innovación docente. Y bueno, si bien es cierto, esto ha sido, creo que para muchos de nosotros ha sido un desafío de la misma manera que la lectura académica, poderlo incorporar en cada una de las cátedras y que ellos obtengan los mejores resultados en este caso. Muchas reflexiones en este caso, pero sobre todo yo diría que más positivas, que existe una alta percepción y una alta aceptación de los futuros profesores de formación por la estrategia. Se dan cuenta que pueden profundizar este tipo de procesos reflexivos en cada una de las prácticas de laboratorio que fueron desarrolladas durante 4 horas pedagógicas cada 15 días, una mayor cooperación entre estudiantes al momento de elaborar el diagrama. Claro, entra una discusión muy potente entre qué tanto saben o qué tanto y qué tipo de conocimiento científico es el que permite contribuir a que se pueda resolver esta pregunta de partida y también esta afirmación que se sitúa en un primer elemento que se plantea el diagrama heurístico, que es el hecho. Ahora, otra cosa muy reconfortante es el tipo de actividades experimentales que se pudieron llevar a cabo para luego hacer una réplica en las instituciones escolares de educación media, pero muy particularmente, diría yo, valga la redundancia, está en que estaría por lo menos con un acercamiento, diría yo, un 70% con respecto a estos principios de química verde. Entonces, ¿cómo nos la jugamos por incorporar este tipo realmente de aspectos hacia esta forma de práctica que podemos participar? Algo que olvidé mencionar en reflexiones es, mis colegas son, tanto David como Iris, son doctores en química, química orgánica. Yo soy doctora en educación y mis egresados, o los dos egresados de la carrera, entonces cómo también estos equipos interdisciplinarios hacen posible de estas propuestas innovadoras para y en beneficio del aprendizaje de una asignatura de alta complejidad como es la química orgánica. A quien también les agradezco muchísimo eh, situarnos y darnos el tiempo para poder analizar y repensar un poco más acerca de esta misma intencionalidad. Algo que, si bien es cierto, el diagrama heurístico rescata tímidamente, pero que se puede profundizar y lo recomiendo, es cómo ese tipo de actividades de prácticas de laboratorio promocionan una autonomía mayor y también mayor en el estudiante. Obviamente mayores desafíos también para nosotros los profesores, pero que esperamos, por lo menos no lo hemos medido en este caso, pero esperamos también que genere actitudes positivas hacia la misma actividad científica y hacia el mismo proceso que incorpore y vincule la actividad científica con la formación de profesores en este caso. Obviamente es una estrategia del diagrama heurístico muy potente, sí, que moviliza, como lo veíamos, acerca de estas habilidades de pensamiento científico. Y quisiera, para ir cerrando, invitarlas a leer nuestro artículo, o perdón, capítulo del libro, que precisamente es unas 2 semanas, lo han publicado en el libro sobre innovar y transformar desde las disciplinas de la Universidad de Chile, y en la que contamos más en detalle o describimos más en detalle acerca de la implementación de este tipo de estrategia en las habilidades de pensamiento científico. Entonces, les dejo también el link donde ustedes pueden consultar el, el texto y estamos atentos a resolver cualquier tipo de colaboración, si desean, tipo de preguntas, comentarios. Un poco más en detalle también esta otra investigación que hemos adelantado con otra colega también de la facultad, la doctora Carol Joglar, en el que nos hemos sentado realmente a revisar acerca de
Si bien es cierto, en otro espacio académico, estas pequeñas investigaciones que pueden adelantar nuestros profesores, cómo generan y de qué manera se generan las preguntas investigativas. Es decir, que vemos que todavía sigue siendo un desafío incluso para estas actividades experimentales. Aquí damos cuenta entonces de ese tipo de clasificación y posibilidades de poder ser abordada. Como les comentaba, cualquier duda, comentario posible, también trabajo colaborativo con gusto, nuestros correos electrónicos, la doctora Irius Almodóvar, irius.almodóvar@usach.cl, el mío, sandra.rojas.usach.cl. Muchísimas gracias por habernos escuchado y bueno, creo que damos paso entonces a las preguntas. Muchas gracias, doctora Sandra, por la excelente presentación, supremamente útil e importante para todos aquellos quienes realizamos, además de investigación, docencia. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, Cristian, colega. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Valderas, soy docente de acá de la Universidad Autónoma. Un gusto escuchar tu trabajo, Sandra. Muchas gracias. Y lo que me gustaría consultar principalmente es qué factores ustedes tomaron en cuenta o qué intervenciones hicieron para lograr la implementación. Los pasos previos. Los pasos previos. Sí, perdón, profe, Cristian. ¿Irius? Sí. Si desea también. Sí, mira, nosotros para implementarlo igual, bueno, no fue tan complejo porque el profesor David es profesor de laboratorio de pedagogía de química orgánica 1 y además, y nosotros antes habíamos hablado mucho del tema del poco interés o la poca motivación que tenía el hacer los informes para los estudiantes, porque además cada profesor mandaba a hacer el informe de una manera diferente, no habían orientaciones claras, y nosotros además hicimos un focus group previamente con estudiantes de pedagogía que ya habían hecho los laboratorios de química orgánica 1, y ellos también tenían sus opiniones acerca de los laboratorios, ¿no? Que no los veían muy vinculados con la práctica, el tema del informe que era como casi que no es tan arbitrario, pero muchas veces sí, porque no todos los profesores siguen la misma lógica. Y entonces, como Sandra había estado revisando esto del diagrama heurístico, ella me dijo, pues hagámoslo acá para ver cómo funciona entonces con los estudiantes. Y la verdad es que fue muy bueno. Al principio nos costó un poco porque pensamos en implementarlo. O sea, primeramente se hizo un video de un caso como de la vida cotidiana, pero que era como una especie de investigación, y se trató de hacer el diagrama heurístico en conjunto con los estudiantes acerca de ese video. Y después, cuando ya se fue a los laboratorios como tal, se trató de implementar completo el diagrama heurístico en la actividad, y nos dimos cuenta, o se dio cuenta David, de que no se pudo. Entonces fue cuando decidimos dividirlo y dejar como trabajo previo la parte del marco teórico, la identificación de las variables. Sandra tenía por ahí una diapo donde estabas como dividido. Entonces que los alumnos previamente, espérate a ver. ¿Esta? No, que tenían como las partes del trabajo del diagrama heurístico. Que tenía dividido, son como tres, ahí, la pasaste. ¿Esta? No, dale. Ahí. ¿Ves? Entonces separamos esta parte de marco teórico, conceptos clave y modelos, que ellos lo trajeran preparado. Y así ya venían también con la teoría estudiada y todo eso. Y durante la práctica, entonces hacían esta parte de la hipótesis, las variables, procesamiento de datos, tenían que poner todos los datos, y después trabajo posterior, ¿sí? Porque nosotros pensamos en hacerlo todo en el lugar en conjunto, pero nos dimos cuenta que realmente no se podía, no daba tiempo. Pero trabajando de esta forma así seccionada, pues quedó de lo más bien. Y la opinión de los estudiantes
fue súper buena. Ellos estaban muy contentos y de hecho lo vamos a empezar a aplicar en Química Orgánica 2 también, porque se lo presentamos a la profesora de Química Orgánica 2 y a ella también le pareció bueno. Y sobre todo por la opinión que tuvieron los estudiantes. Se sintieron muy guiados, porque el diagrama heurístico viene todo muy bien explicado, se sienten bien guiados y ya se van formando como una estructura para la investigación. Así fue, no sé si respondí tu pregunta. Sí, pero también quiero preguntar cuál fue la cobertura de la innovación. ¿Cómo? A ver, ¿Cuánta gente, cuántos cursos tuvieron la innovación, cuántos profesores trabajaron, más o menos la cobertura general? Perdón, en este caso, profe Cristian, fue un curso que es el curso de Química Orgánica 1, o sea que este fue, además de estos elementos que ha situado la autora Irius, entonces era muy importante también revisar el rendimiento académico de los estudiantes en el laboratorio y en la teoría, sí, en el curso de teoría. Claro, en una carrera específicamente dedicada a la formación de profesores, y se hizo la implementación durante un semestre académico. Ahora, claro, obviamente la implementación, pero esto ustedes saben que también tiene otros momentos y que estuvimos preparando la misma intervención durante un semestre adicional como tal. Ahora nos encontramos que estamos tomando los dos cursos, tanto Química Orgánica 1 como Química Orgánica 2, y hemos agregado variables de interés para poder desarrollar y poder revisar estadísticamente también el impacto que tiene el diagrama heurístico en estas otras variables, como les comentaba. Claro, como decía la profesora Irius, en este caso la profesora del Laboratorio de Química Orgánica 2 es, diría en cierto modo, un doble aprendizaje, en el sentido de que hay una actitud bastante favorable también de los profesores hacia la incorporación de la misma estrategia, como también la colaboración, en este caso, muy comprometida, muy responsable para poder aprender sobre la misma estrategia. O sea, tenemos desafíos. Al mismo tiempo que estamos implementando la estrategia, pero también estamos aprendiendo sobre la estrategia en particular. Entonces tienen como proyecciones después incluir a más profesores, más asignaturas. Sí, en este caso, para el curso de Química Orgánica 1 participamos 3 profesores, 2 profesores del área disciplinar y un profesor de didáctica, que soy yo. Y en el curso de ahora, en la nueva propuesta, es decir, el PIT de 020, el 20 de este año, entonces tenemos del área disciplinar 3 profesores, 4 profesores. Del área didáctica tenemos 1, y obviamente contamos con la colaboración de 4 estudiantes, también futuros profesores de química y biología. Es decir, somos un equipo bastante interdisciplinario, diría, amplio, que nos permite comparar en este caso qué ha pasado en Química Orgánica 1 y ahora en Química 2, Química Orgánica 2, de laboratorio, ¿no? Perfecto. Y una última pregunta. ¿Todo el trabajo de los diagramas heurísticos tiene alguna relación con la metodología aula invertida según lo que tienen planteado acá? No, en este caso no. Es diferente. O sea, el aula invertida, si bien toma algunos elementos del aula invertida que el estudiante se prepara con antelación, particularmente en este caso lo que nosotros hacemos es un trabajo previo, de tal manera que logre el estudiante tener un conocimiento acerca, por lo menos inicial, particularmente de los modelos, porque hemos visto que ha sido una complejidad. O sea, entender una práctica que involucre ácido o base, por ejemplo, de manera cualitativa, determinar el pH de manera cualitativa, exige una explicación y una argumentación desde un modelo propio de la acidez y la basicidad, de alguno de estos modelos que había tomado como ejemplo. Entonces, eso nos lo permite, en este caso ha resultado bastante significativo, realmente. Perfecto, entonces una secuencia didáctica que ustedes hacen, el trabajo previo también se hace en clases, después viene el trabajo en la práctica y finalmente el desarrollo. Claro. Claro, entonces está secuenciado en un tiempo bastante más amplio, que uno tiende a pensar que es solo una experiencia de laboratorio. Eso me queda un poquito... O sea, claro, es decir,
En el antes es como una preparación también, un refuerzo incluso hacia ese tipo de conocimiento previo que tiene el estudiante con respecto a la misma práctica. Pero en el laboratorio, aquí hay dos desafíos. Y tienes razón, Cristian. El primer desafío que le planteamos al estudiante es escribir el informe de un laboratorio en una hoja. Esto tiene muchas, bueno, nosotros que hemos trabajado en ciencias sabemos que a veces nos resulta ilógico. El estudiante, ¡ay, qué alegría! Es lo que nos dicen. Por fin, vamos a escribir solo una página y no 100, 20, 30 y un reporte de laboratorio. Y además que ya no le damos el nombre de reporte de laboratorio, pero resulta muy llamativo en ese sentido. Pero claro, cuando inician los estudiantes que saben que tienen solamente este espacio, incluso físicamente reducido, pero que se ven obligados a poder sintetizar mucho más lo que van a escribir, se convierte realmente en algo desafiante para ellos. Eso. Lo otro es que durante hay un tiempo, inicia la práctica, bueno, inicia la clase, en este caso el laboratorio, la práctica de laboratorio, entonces se inicia con la primera parte que es de la forma horizontal, la que ustedes veían de los hechos, la pregunta, la variable, en este caso las hipótesis, los primeros 15 minutos de la clase o de la actividad, de la primera parte de la actividad de laboratorio. Seguidamente, entonces, se pasa a realizar la práctica de laboratorio y se esperaría, obviamente, que las 4 horas pedagógicas para la práctica pudiesen desarrollar o poder complementar un poco más los análisis, en este caso, que se les solicita en la última parte, que también pasa a ser de manera horizontal. Es decir, estamos hablando como en la heurística, bueno, este diagrama, entonces parte estructuralmente lo inicia la horizontal, la forma horizontal, luego entonces hay 2 partes que involucran los conceptos y la otra la parte metodológica, la otra parte vuelve otra vez a lo horizontal, en el que se detalla un poco más acerca de la conclusión, se analiza, también se da cuenta, se describe, pero también se argumenta acerca de la relación con las variables, que es otra cosa que también hemos identificado que tiene bastante problema en este caso para poderlo realizar. Perfecto, me parece maravilloso la innovación que están haciendo y salir del informe clásico que suele ser una repetición y uno ya sabe que se consigue en el informe anterior y cosas así, y se pierde tiempo en rellenar, más que realmente en trabajar con los datos, lo que realmente importa. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok, entonces estamos ya en el límite del tiempo. Doctora Sandra y sus colegas, muchísimas gracias por participar de esta actividad muy interesante y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias al instituto, especialmente, realmente para nosotros ha sido una gran oportunidad de poder compartir este tipo de experiencias que hacen mucha falta, sobre todo cuando estamos con cursos de educación superior de distinta naturaleza. Entonces, agradecer también a la Universidad Autónoma de Chile por esta gran oportunidad y, como le comentaba, hacia el cierre de estos, junto con mi colega Iris Almodóvar, estamos muy interesados también de poder estrechar lazos cooperativos que permitan aportar hacia esta mejor comprensión de lo que es la enseñanza y el aprendizaje de áreas científicas en educación superior. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien. Buen día. Chao.